La nieve caía con cruel belleza sobre los muros de piedra de la mansión ancestral, como si el invierno mismo conspirara para silenciar los secretos que estaban a punto de estallar en 1000 pedazos. Era Nochebuena del año 1847, y mientras el mundo celebraba con villancicos y risas en aldeas iluminadas por faroles de aceite, mientras las familias se reunían alrededor del pan recién horneado y el vino caliente con especias, aquella imponente casa noble permanecía sumida en un silencio que no era paz. Era la calma tensa que precede a la tormenta, el hilo invisible a punto de romperse bajo el peso de demasiadas mentiras. El conde Adrien de Valmont, rico, respetado, temido por su disciplina férrea y su orgullo inquebrantable, regresaba después de años de ausencia, con el cuerpo marcado por cicatrices de deber y honor, y el alma marcada por algo mucho peor, la certeza oscura de que al volver a casa nada sería como lo había dejado. El carruaje negro se detuvo con un chirrido sombrío frente al portón de hierro forjado, y cuando él descendió con dificultad, el frío invernal le mordió los huesos con saña. Pero no fue el frío lo que hizo tambalear sus pasos. Fue el dolor punzante de su brazo izquierdo inmovilizado, la banda blanca de lino apretando su pecho como una mordaza física, recordándole con cada respiración que había ganado batallas en campos de sangre y barro, pero aún no sabía si sería capaz de sobrevivir a las guerras silenciosas de su propio hogar. Con paso firme pero lento, apoyándose en un bastón de ébano que nunca imaginó necesitar a sus 32 años, avanzó hacia la entrada principal, y allí, como un cuadro imposible surgido de sus pesadillas más confusas, lo recibió una simple empleada de la casa con una lámpara de aceite temblando en su mano enrojecida por el frío. Sus ojos no brillaban por el reflejo dorado del fuego. Brillaban con una emoción profunda y compleja que él reconoció al instante. Compasión mezclada con miedo, determinación tejida con resignación. Ella se llamaba Elara, y aunque no era una dama de la nobleza, aunque no tenía título ni derecho a mirar a un conde directamente a los ojos, aún así lo miró y lo sostuvo del antebrazo con ambas manos enguantadas, con la delicadeza precisa de quien sabe exactamente que un hombre puede estar completamente roto por dentro, sin derramar una sola gota de sangre. Pero esa noche, ella no venía sola. A su lado, medio escondido tras los pliegues limpios de su falda de lana oscura, había un niño pequeño con mejillas enrojecidas por el frío penetrante, ojos oscuros enormes que lo observaban todo y una quietud antinatural que no era timidez infantil, sino alerta instintiva. Y dentro de la mansión, moviéndose en las sombras del vestíbulo iluminado, apareció su prometida Lady Marianne con un vestido azul pálido y un vientre que ya no podía ocultarse bajo ningún corsé. A su lado, demasiado cerca para ser casual, estaba Lucien, su mejor amigo, su hermano de armas. La Navidad estaba a punto de revelar secretos que cambiarían destinos para siempre. Llamada a la acción. Antes de continuar, contame en los comentarios de qué país nos acompañas. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Adrien reconoció a Elara al instante, aunque el tiempo la había transformado en algo diferente, más serena, más fuerte, con esa cualidad indefinible que desarrollan las personas que han aprendido a sobrevivir sin esperar rescate. La recordaba en los pasillos oscuros de la mansión, en las cocinas llenas de vapor, siempre en el borde periférico de su visión aristocrática. La recordaba como se recuerda algo que uno se prohíbe conscientemente desear porque las reglas sociales son más fuertes que cualquier anhelo humano. Pero esa noche ella no venía como la empleada invisible que recogía copas vacías y encendía chimeneas antes del amanecer. El niño lo miraba con una intensidad perturbadora, como si lo conociera de algún lugar imposible, como si hubiera esperado ese momento específico toda su corta vida. Adrien frunció el ceño, más por instinto defensivo que por verdadera sospecha, intentando comprender la escena que se desarrollaba ante él, como una obra de teatro en la que nadie le había dado su guión. El pequeño llevaba ropa humilde pero limpia, con remiendos cuidadosos, que hablaban de manos expertas en convertir la pobreza en dignidad.
Sus zapatos estaban gastados pero lustrados, y había algo en su postura, esa manera de mantener la columna recta a pesar del frío, que le recordó inquietantemente a alguien. Dentro de la mansión, la luz cálida de decenas de velas dibujaba sombras largas y dramáticas sobre las paredes de piedra adornadas con tapices ancestrales. Adrian vio movimiento al fondo del vestíbulo de mármol, y la escena se completó con la violencia silenciosa de una revelación. Su prometida, Lady Marianne de Montclair, apareció en el umbral interior vistiendo ese vestido azul pálido que él le había regalado antes de partir, con una mano delicada posada sobre el vientre abultado que delataba varios meses de gestación. No estaba embarazada de quizás, no de tal vez, no de esas sospechas nebulosas que podrían negarse. Estaba embarazada de la forma en que ya no puede ocultarse ante los ojos más deliberadamente ciegos, de esa manera que transforma el cuerpo de una mujer en un anuncio público. Y a su lado, manteniendo una proximidad que en otras circunstancias podría parecer inocente, pero que en ese contexto resultaba obscenamente reveladora, estaba Lucien Beaumont, su mejor amigo desde los días de la Academia Militar, el hombre con quien había compartido guerras que los marcaron para siempre, juramentos sagrados pronunciados bajo fuego enemigo y copas de vino en noches de victoria. El mismo que había guardado su espalda en incontables campos de batalla, salvándolo de la muerte al menos 3 veces que Adrien pudiera recordar con claridad. Y ahora guardaba algo más, algo que no podía ser guardado. Nadie habló durante lo que pareció una eternidad comprimida en segundos. La mansión dejó de ser hogar y se transformó en tribunal, en escenario de juicio, en el lugar donde las máscaras sociales finalmente se desintegran bajo el peso de la verdad. Adrien sintió que el dolor agudo de su brazo herido era una broma cruel y pequeña comparado con la puñalada real, esa que se clava profundo sin necesidad de acero, la que atraviesa el pecho y se aloja directamente en el alma. Marianne intentó sonreír, pero la sonrisa le tembló en los labios pintados de rosa pálido, traicionando el terror que se escondía detrás de su fachada de dama perfectamente educada. Lucien dio un paso vacilante hacia adelante, como si quisiera explicar lo inexplicable, como si todavía existiera algún lenguaje humano capaz de salvarlos de lo que ya había sido consumado. Adrien alzó su mano sana con un gesto cortante, autoritario, deteniendo cualquier palabra antes de que pudiera contaminar el aire con mentiras elaboradas o excusas patéticas. No necesitaba escuchar discursos preparados, necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba un momento para procesar la destrucción sistemática de todo lo que había creído verdadero. Y fue precisamente entonces cuando el niño, completamente ajeno a los complejos protocolos sociales y a las mentiras intrincadas que los adultos construyen como arquitectura de supervivencia, se aferró con su pequeña mano a los dedos de Elara y soltó una pregunta que cayó en el vestíbulo como el tañido de una campana de catedral. «¿Tú eres mi padre?» La pregunta flotó en el aire helado, y nadie respiró. Ni Marianne con su vientre de traición evidente, ni Lucien con su culpa escrita en cada línea de su rostro normalmente alegre, ni los sirvientes que se habían congelado en las sombras, testigos involuntarios de un drama que luego contarían en susurros durante años. Elara cerró los ojos por un instante infinito, como quien finalmente acepta que ya no hay posibilidad de marcha atrás, que el secreto que ha cargado como una piedra atada al cuello finalmente ha sido revelado. Y Adrien, con la mirada fija en ese rostro pequeño e inocente, que lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo que ningún niño debería conocer, sintió algo que jamás había experimentado en los campos de batalla más sangrientos: verdadero pánico existencial. Porque las guerras se ganan con estrategia militar, con tácticas aprendidas, con valor entrenado, pero esto era algo completamente diferente. Esto era sangre, esto era linaje, esto era identidad. Y la sangre, comprendió con terrible claridad, no se negocia con palabras bonitas ni se controla con órdenes militares. El reloj de péndulo en el salón marcó las 11 de la noche con campanadas solemnes que resonaron como sentencia. La Nochebuena, pensó Adrien con amargura,
Se suponía que era tiempo de milagros y reconciliación. En cambio, parecía ser la noche en que su vida entera sería juzgada, deconstruida y posiblemente reconstruida desde cimientos que ni siquiera sabía que existían. La pregunta del niño quedó suspendida en el aire gélido del vestíbulo como un espectro visible, y lo que hacía que doliera exponencialmente más era su inocencia absoluta, incuestionable. No había acusación calculada en su voz, no había manipulación aprendida, no había trampa emocional. Era simplemente la necesidad pura y primitiva de un pequeño ser humano, buscando desesperadamente un lugar definido en un mundo que constantemente le había negado ese derecho fundamental: saber quién era y de dónde venía. Adrien no respondió de inmediato. Físicamente no podía. Su garganta se cerró como si la nieve del exterior hubiera entrado directamente a sus pulmones, congelando las palabras antes de que pudieran formarse. Miró a Elara con intensidad, buscando alguna explicación en esos ojos que siempre había evitado mirar directamente, y lo que encontró fue infinitamente peor que cualquier mentira elaborada. Una verdad cruda y dolorosa que ella había cargado completamente sola durante demasiado tiempo, sin apoyo, sin reconocimiento, sin siquiera la posibilidad de pronunciar el nombre del padre de su hijo en voz alta. Elara apretó los labios con fuerza, no en un gesto de mentira o evasión, sino en el esfuerzo físico de sostenerse emocionalmente en pie cuando todo su cuerpo le gritaba que huyera, que tomara a su hijo y desapareciera en la noche nevada antes de que la humillación pública la destruyera completamente. Pero no podía huir, ya no. Había llegado demasiado lejos y su hijo merecía más que una vida de sombras y susurros. En ese preciso instante de tensión máxima, Marianne dio un paso decidido hacia adelante, y el sonido de su elegante tacón de seda sobre la piedra pulida del suelo resonó como una provocación deliberada, como un desafío lanzado. «Adrien, podemos hablar de esto en privado», dijo con un tono que pretendía ser suave y razonable, pero que olía inconfundiblemente a desesperación mal disimulada, a control deslizándose entre los dedos como arena fina. Lucien, en marcado contraste, no habló en absoluto. El mejor amigo, el hermano de armas que había jurado lealtad eterna, miraba fijamente al piso de mármol con vetas de oro, como si las piedras pulidas pudieran abrirse milagrosamente y tragárselo, salvándolo de tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sus manos temblaban ligeramente a los costados de su cuerpo, y Adrien notó con satisfacción amarga que el hombre que nunca había mostrado miedo ante cañones enemigos ahora parecía al borde del colapso. Adrien sintió la rabia nacer en su pecho como una serpiente enroscándose, pero simultáneamente experimentó algo que lo humillaba profundamente: confusión genuina. Había vuelto herido física y mentalmente, agotado hasta los huesos, con la mente todavía atrapada en trincheras embarradas, donde había visto morir a hombres mejores que él, y ahora su propia casa, su supuesto refugio, le presentaba una batalla íntima que no sabía cómo pelear. Intentó caminar hacia el interior con dignidad, pero su pierna herida protestó dolorosamente. Elara reaccionó instantáneamente, sosteniéndolo con precisión experta, sin invadirlo, sin tocarlo más de lo estrictamente necesario, como si supiera exactamente dónde comienza la dignidad frágil de un hombre orgulloso y dónde termina su caída inevitable. Había algo en su toque que hablaba de práctica, de haberlo sostenido antes en circunstancias que Adrien comenzaba a recordar con incómoda claridad. Adrien entró cojeando al vestíbulo principal. El calor del interior, generado por 3 chimeneas encendidas y docenas de velas aromáticas, no lo reconfortó en absoluto. Al contrario, lo acusó con su calidez, porque en ese calor hogareño también habían vivido, amado, traicionado otras personas durante los meses que él había estado ausente, arriesgando la vida por un sentido del deber que ahora parecía ridículamente abstracto. Marianne habló otra vez, apresurando su voz con un tono más agudo, dejando entrever el pánico subyacente. «Adrien, por favor, no es lo que estás pensando». Esa frase, tan tristemente usada por quienes ya han perdido completamente la razón y la credibilidad, encendió algo oscuro en la sangre de Adrien.
Giró hacia ella con la calma peligrosamente controlada de quien ha aprendido en campos de batalla que gritar es signo de debilidad, que el verdadero poder se expresa en voz baja. «Entonces explícame exactamente qué es», dijo con una quietud que era más aterradora que cualquier explosión de furia. Marianne tragó saliva audiblemente, sus dedos aristocráticos aferrándose al vientre abultado como si el niño no nacido pudiera protegerla mágicamente del juicio que se avecinaba. Yo honestamente creí que no volverías con vida. Las noticias que llegaban eran terribles. Decían que tu regimiento había sido... Adrien sostuvo la mirada sin parpadear. ¿Y eso de alguna manera justifica que terminaras en la cama de mi mejor amigo? ¿Mi ausencia te dio permiso para destruir todo lo que prometiste? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucien finalmente levantó la cabeza, con los ojos visiblemente húmedos en la luz parpadeante de las velas. «Adrien, hermano, yo nunca quise, nunca planeé». Su voz se quebró patéticamente. El conde levantó su mano sana con gesto imperioso. «No, tú no. Hoy definitivamente no es tu turno de hablar. Ni siquiera estoy seguro de que quiera volver a escuchar tu voz alguna vez en lo que me queda de vida». Y sin embargo, incluso mientras la traición ardía como ácido en su pecho, mientras procesaba la imagen de su prometida embarazada del hijo de su mejor amigo, la mirada de Adrien volvía una y otra vez al niño. Porque el niño pequeño seguía allí, parado junto a Elara con el cuello encogido, por el frío que todavía emanaba de su ropa, sin comprender realmente por qué los adultos a su alrededor se rompían en pedazos con palabras que no incluían golpes ni gritos, pero que claramente causaban un daño invisible y profundo. Elara se arrodilló con gracia frente al pequeño y le acomodó la bufanda de lana con movimientos tiernos y practicados. «Quédate aquí cerca del calor, mi amor. Todo va a estar bien». Adrien se estremeció involuntariamente al escuchar esa frase cargada de significado. «Mi amor. No señorito, no niño, no pequeño. Mi amor». Era una forma de amar genuina que él francamente no conocía en su mundo artificial de títulos hereditarios, matrimonios arreglados y afectos negociados como contratos comerciales. Adrien se dio cuenta entonces de que el niño llevaba una pequeña marca distintiva en la mejilla izquierda, una curva suave de piel ligeramente más clara que recordaba vagamente la forma de una media luna. Y esa marca le recordó dolorosamente a alguien muy específico, a su madre, fallecida cuando él tenía apenas 12 años. Ella había tenido exactamente la misma marca en el mismo lugar, algo que la familia llamaba el beso de los Valmont, y que se transmitía de generación en generación de forma caprichosa. Se dijo firmemente a sí mismo que era coincidencia, que el cansancio y el trauma le estaban jugando trucos crueles a su percepción. Pero en el fondo, donde las verdades inconvenientes se ocultan de la conciencia, un miedo frío ya estaba escribiendo otra historia completamente diferente. ¿Y si...? Elara se puso lentamente de pie con la dignidad natural de quien ha aprendido a mantener la cabeza alta, incluso cuando el mundo entero parece diseñado para humillarla. «Mi señor», comenzó con voz clara pero controlada, «yo no vine aquí esta noche a pedir nada de usted. No vine a reclamar ni a exigir ni a destruir su vida». Adrien soltó una risa cortante, sin humor genuino. «Viniendo con un niño que me pregunta directamente si soy su padre, ¿dices que no vienes a pedir nada? ¿Me tomas por idiota o simplemente asumes que el trauma de guerra me dejó sin capacidad de razonamiento?» Elara respiró profundamente, estabilizándose antes de responder. «Vine porque la nieve cerró completamente los caminos del pueblo, porque mi pequeña cabaña tiene el techo agrietado y el frío esta noche podría matarnos, y porque...» Hizo una pausa significativa. Ya no podía seguir escondiéndolo. Ya no podía seguir negándole a mi hijo la verdad básica de su existencia. Marianne soltó una risa nerviosa y desagradable, casi cruel en su tono agudo. ¿Esconder qué exactamente? ¿Ahora también vas a inventar cuentos dramáticos de seducción? ¿Vas a pretender que un conde como Adrien se fijaría en una simple sirvienta? Elara la miró con una serenidad
que resultaba más aterradora que cualquier explosión de ira. No había odio en sus ojos, solo una calma profunda nacida del sufrimiento procesado. No invento absolutamente nada, mi señora. Yo callé durante todo este tiempo por miedo, por vergüenza social, por conocer perfectamente mi lugar en la jerarquía de este mundo. Pero hoy, en esta Nochebuena, mi hijo no va a pasar la noche durmiendo en el frío potencialmente mortal. Eso es lo único que me importa. Adrien sintió un golpe emocional en el pecho. No fue provocado por la frase en sí misma, sino por la manera específica en que el ara pronunció las palabras «mi hijo». No dijo «el niño» de forma genérica y distante. Dijo «mi hijo» con una propiedad absoluta, con un amor protector que no necesitaba validación externa ni títulos nobiliarios para existir plenamente. Y el niño, como si hubiera escuchado su nombre siendo invocado en la conversación adulta, aunque nadie lo hubiera pronunciado explícitamente, volvió a mirar a Adrien con esa esperanza devastadora que solo los niños pueden expresar sin filtros sociales. Era una mirada que preguntaba sin palabras: ¿me vas a aceptar? ¿Tengo permitido existir en tu mundo? Adrien sostuvo esa mirada infantil y supo con certeza absoluta que la noche no sería simplemente una discusión sobre infidelidad matrimonial o traición entre amigos. Sería una sentencia definitiva sobre quién era él realmente, cuando todas las máscaras sociales eran arrancadas brutalmente. Porque si ese niño era verdaderamente suyo, y cada instinto en su cuerpo le gritaba que lo era, entonces toda su vida cuidadosamente construida, su honor familiar intachable, su apellido respetado durante generaciones, su prometida elegida estratégicamente, su mejor amigo de toda la vida, absolutamente todo tendría que ser completamente reescrito desde cero. Adrien ordenó con voz que no admitía discusión que encendieran más fuego en el salón principal y que trajeran comida caliente inmediatamente. Su voz salió firme, casi glacialmente fría, pero por dentro cada fibra de su ser estaba temblando con una mezcla tóxica de furia, confusión y algo que podría ser terror existencial. No iba a permitir bajo ninguna circunstancia que nadie presente viera su descontrol interno. En batalla, la primera regla inquebrantable era no mostrar la herida al enemigo. En su propia casa descubrió con amargura, esa misma regla se volvía una condena autoimpuesta. El ara llevó cuidadosamente al niño hacia el calor reconfortante de la chimenea más grande. Lo sentó sobre una alfombra persa de colores desgastados y le dio pan con mantequilla, como si estuviera absolutamente acostumbrada a convertir lo mínimo en suficiente, lo poco en banquete, la escasez en dignidad. Adrien observó esa escena desde una distancia prudencial. Ella cuidaba con movimientos eficientes, ella protegía con gestos que no necesitaban demostración, ella construía hogar con prácticamente nada material, pero con todo su ser emocional. Marianne entró ceremoniosamente al salón con el mentón elevado en un gesto aristocrático de desafío, como si su vientre embarazado fuera simultáneamente su escudo protector y su arma de negociación. Lucien se mantuvo cerca de la puerta tallada, sin atreverse a ocupar espacio central, mirando el suelo como si las piedras pudieran ofrecerle algún tipo de absolución que los seres humanos presentes claramente no le darían. Adrien los miró a ambos con una intensidad que podría derretir metal. «Necesito la verdad completa», dijo finalmente, rompiendo el silencio tenso. «Toda, sin omisiones convenientes, sin mentiras piadosas, sin versiones editadas para proteger sentimientos. Hoy se acaba el tiempo de las medias verdades». Marianne comenzó a hablar antes que nadie más pudiera intervenir, como si tuviera un discurso preparado. «Adrián, por favor entiende, yo fui criada desde niña para obedecer reglas estrictas, para esperar pacientemente, para ser la dama perfecta que nunca comete errores. Y tú simplemente te fuiste a la guerra sin siquiera preguntarme si yo quería ser la esposa de un soldado que podría no regresar». Adrien cerró los ojos brevemente, conteniendo el impulso visceral de gritarle que él no se había ido por placer egoísta o aventura romántica. «Yo también fui criado con reglas», respondió con control admirable. «Yo también tuve que obedecer órdenes que no quería seguir.
Y aún así, en todo ese tiempo de ausencia, en todas esas noches frías en campamentos militares donde la muerte rondaba constantemente, jamás traicioné mi compromiso contigo. Marianne apretó los labios pintados hasta que se pusieron blancos. Yo estaba completamente sola en esta mansión enorme, y Lucien estuvo aquí, consolándome cuando las noticias llegaban hablando de batallas perdidas, de regimientos destruidos. Me sostuvo emocionalmente cuando... Adrien giró la mirada hacia su ex amigo con expresión mortal. La sostuviste como me sostuviste la espada en batalla, con la misma lealtad con la que juraste proteger mi honor. Lucien dio un paso vacilante hacia adelante, con la voz completamente quebrada. Adrien, hermano mío, te juro que me odié a mí mismo cada maldito día. Pensé genuinamente que ibas a morir en esa guerra terrible. Marianne lloraba todas las noches. Yo fui débil cuando debí ser fuerte. Adrien lo miró con una calma más letal que cualquier espada. La debilidad no es amar, Lucien. Los hombres débiles existen y son perdonables. La verdadera traición es amar a escondidas, disfrutar lo prohibido, y después mirarme directamente a la cara cuando regreso como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Eso no es debilidad, es cobardía calculada. Elara, en ese momento cargado de tensión, intentó discretamente tomar de la mano al niño y retirarse hacia las sombras del salón, como si su simple presencia física fuera el combustible que alimentaba el incendio emocional. Pero Adrien la detuvo con un gesto imperativo de su mano sana. «No te vayas», ordenó, y había algo en su voz que no era exactamente autoridad militar, sino algo más complejo, necesidad. Elara se congeló en su lugar. «Mi señor, nosotros no deberíamos estar presenciando esto. No es apropiado para...» Adrien la interrumpió con una intensidad inesperada. «Toda mi maldita vida me dijeron que un conde no puede ser humillado públicamente, que un conde no puede ser usado como instrumento, que un conde no puede llorar, ni dudar, ni mostrar vulnerabilidad humana básica. Pero hoy me doy cuenta de algo fundamental. Un conde también puede ser salvado. Y tal vez ustedes dos», señaló a Elara y al niño, «son la única salvación real que tengo». Elara lo miró con confusión genuina, mezclada con algo que podría ser esperanza peligrosa. Marianne apretó instintivamente el vientre con ambas manos, sintiendo que el control de la situación se le escapaba como agua entre los dedos. «¿Vas a preferirla a ella?», preguntó con voz aguda, desesperada. «¿A una simple sirvienta sobre una dama de tu misma clase social?». Adrien la miró con una expresión que mezclaba lástima y disgusto. «No se trata de preferir nada ni a nadie, Marianne. Se trata de enfrentar las consecuencias reales de nuestras acciones. Se trata de responsabilidad, no de conveniencia social». Lucien levantó la cara con expresión de desesperación absoluta. «¿Qué vas a hacer con nosotros, Adrien? ¿Nos vas a destruir públicamente?». Adrien enderezó los hombros dolorosamente, haciendo un esfuerzo visible por mantener la compostura aristocrática. «Voy a hacer lo correcto. Simplemente lo correcto». Y lo correcto, para un hombre como él criado en códigos rígidos de honor, resultaba absolutamente devastador en sus implicaciones sociales. Significaba romper un compromiso matrimonial público ante toda la sociedad, manchar irreparablemente la reputación de una dama noble de familia respetada, expulsar para siempre a su mejor amigo de su vida y sus propiedades, y reconocer oficialmente a un hijo nacido completamente fuera del matrimonio, dándole su apellido y su protección. Marianne comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de amor perdido. Eran lágrimas de puro terror social, porque ella sabía perfectamente lo que la sociedad aristocrática de 1847 hacía con las mujeres que caían en desgracia. Las convertía en parias, en sombras, en advertencias vivientes para otras damas que consideraran desviarse del camino estrecho de la virtud prescrita. Y aún así, Adrien no sintió la compasión inmediata que se supone debería sentir un caballero hacia una dama en apuros. Sintió principalmente cansancio existencial, el tipo de agotamiento que viene de descubrir que todo lo que creíste sólido era en realidad construcción frágil sobre arena movediza.
El ara se acercó con cautela extrema, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera detonar una explosión final. «Mi señor», dijo con voz baja pero clara, «yo no quiero su título nobiliario. No quiero su dinero ni sus propiedades. No vine aquí a reclamar herencias ni posiciones sociales. Solo quiero que mi hijo tenga lo único que realmente importa, dignidad humana básica. El derecho a saber quién es su padre. El derecho a no ser tratado como un error vergonzoso que debe ocultarse en las sombras». Adrien la miró fijamente, y la frase lo atravesó como una lanza bien dirigida. Dignidad. Eso era exactamente lo que él había protegido obsesivamente toda su vida adulta, lo que había defendido en campos de batalla, lo que había usado como armadura contra un mundo hostil. Y ahora esta mujer humilde estaba pidiendo exactamente eso para un niño que probablemente era su hijo. Dignidad. Adrien asintió lentamente, tomando una decisión que sabía cambiaría todo. «La tendrá. Te doy mi palabra de honor». Luego giró su atención hacia Marianne, y había algo nuevo en su mirada. No exactamente perdón, pero tampoco crueldad gratuita. «Tu hijo», dijo refiriéndose al bebé no nacido que ella llevaba de Lucien, «no será abandonado a su suerte por mí. No me convertiré en ese tipo de hombre que castiga a niños inocentes por los pecados de sus padres. Le garantizaré protección material suficiente para que nunca pase necesidad, aunque su padre biológico sea un traidor». Marianne lo miró con una mezcla confusa de gratitud y odio. «Entonces me humillas públicamente y todavía quieres parecer honorable ante el mundo. ¿Qué eres, Adrien? ¿Un santo o un demonio?» Adrien respondió con una calma que había aprendido en campos de batalla. «No soy ni santo ni demonio. Solo soy un hombre intentando desesperadamente romper el ciclo de mentiras que nos está destruyendo a todos. Quiero que la próxima generación, tu hijo, mi hijo, crezca en un mundo ligeramente menos hipócrita que el nuestro». La noche continuó avanzando con esa lentitud específica de las situaciones insoportables, y en algún punto impreciso, cuando el reloj antiguo del salón marcó exactamente la medianoche de Navidad con 12 campanadas solemnes, el niño pequeño finalmente se quedó dormido junto al fuego crepitante, con la cabeza recostada pacíficamente en el regazo de el ara. Adrien los observó en silencio durante largos minutos. La escena le provocó una paz completamente inesperada, un tipo de tranquilidad que no había experimentado en años de vida militar y social rígida. Y comprendió algo fundamental. La paz verdadera no viene de la victoria sobre enemigos externos, viene de la verdad honesta, incluso cuando esa verdad duele como un cuchillo en las entrañas. El amanecer de Navidad llegó con un gris particular, como si el cielo mismo dudara de las conclusiones a las que habían llegado durante esa noche imposible. En Navidad, la gente tradicionalmente espera milagros dulces y reconfortantes, reconciliaciones simples que se resuelven con abrazos y canciones emotivas. Pero la mansión del conde Adrien de Valmont se preparaba para un tipo diferente de milagro, el que nace dolorosamente cuando alguien finalmente deja de mentir, cuando las máscaras cuidadosamente construidas se desintegran y revelan rostros reales por primera vez. Adrien no durmió ni un minuto en toda la noche. Pasó las horas oscuras sentado frente a la ventana de su habitación, con el brazo todavía inmovilizado en la tipolla incómoda, observando hipnotizado cómo el hielo se formaba en patrones fractales sobre los bordes del vidrio antiguo. Cada pensamiento era una punzada específica. No solo pensaba en Marianne y Lucien y su traición evidente, también pensaba obsesivamente en sí mismo, en el hombre que había sido durante todos estos años, en el aristócrata que había creído que el deber y el honor lo hacían automáticamente superior, cuando en realidad solo lo habían vuelto progresivamente más frío, más distante, más incapaz de conexiones humanas genuinas. A media mañana, con el sol invernal apenas visible entre las nubes bajas, ordenó llamar urgentemente al capellán de la familia y al administrador legal de la propiedad. No los convocaba para celebrar una misa festiva de Navidad llena de villancicos alegres. Los llamaba para hacer una declaración oficial que cambiaría absolutamente todo.
La noticia tenía que salir directamente de su boca, controlada y clara, antes de que saliera deformada en rumores venenosos que destruirían reputaciones sin ofrecer ningún tipo de protección. Marianne bajó al salón principal con el rostro pálido como la nieve exterior, el vientre prominente pareciendo más pesado que nunca bajo su vestido oscuro. Lucien no apareció en absoluto. Se había encerrado en una habitación de invitados, aparentemente derrotado por su propia vergüenza abrumadora. Elara llegó puntualmente con Tomás de la mano, moviéndose con la gracia nerviosa de quien nunca ha tenido permitido ocupar espacios de poder. El niño llevaba una camisa prestada que le quedaba demasiado grande, haciéndolo parecer aún más vulnerable en aquella sala enorme decorada con tapices de batallas ancestrales. Adrienne se arrodilló frente a Tomás una vez más, repitiendo el gesto de la noche anterior, pero con una intención completamente diferente. «Tomás», dijo con voz baja pero firme, cargada de un compromiso que él mismo no entendía completamente todavía. «Yo, honestamente, no sé cómo ser padre. Nadie me enseñó. Mi propio padre murió cuando yo era joven. Pero voy a aprender, te lo prometo». El niño lo miró con una seriedad antinatural que no correspondía a su edad temprana. «¿Me vas a echar cuando te canses de mí?», preguntó con una voz tan pequeña que apenas se escuchaba sobre el crepitar del fuego. Adrienne sintió la pregunta como si le hubieran clavado un cuchillo directamente en el corazón. Comprendió instantáneamente que este niño ya había sido rechazado suficientes veces en su corta vida como para esperar el rechazo como algo inevitable. «Nunca», respondió Adrienne con una firmeza absoluta que sorprendió incluso a él mismo. «Esa es mi promesa sagrada. Nunca». Y esa palabra única, nunca, pronunciada en la mañana de Navidad, se convirtió en el verdadero juramento que definiría el resto de su vida. Más importante que cualquier voto matrimonial o compromiso militar. Cuando el capellán anciano y el administrador legal finalmente llegaron, con expresiones preocupadas por la urgencia del llamado en día festivo, Adrienne habló sin ningún tipo de rodeo o preparación dramática. Anunciaba formalmente que rompía el compromiso matrimonial con Lady Marianne de Montclair por infidelidad comprobada, pero garantizaba su protección material suficiente para evitar que ella quedara en la miseria absoluta que generalmente sufren las mujeres caídas en desgracia. Simultáneamente, reconocía públicamente a Tomás como su hijo legítimo por sangre, aunque nacido fuera del matrimonio, otorgándole su apellido Valmont, su protección completa y un lugar digno y reconocido dentro de la estructura familiar. La sala quedó sumida en un silencio absoluto que parecía tener peso físico. El capellán se persignó repetidamente, como si estuviera presenciando algo simultáneamente milagroso y pecaminoso. El administrador garabateaba notas frenéticamente, ya calculando las implicaciones legales y sociales de tales declaraciones revolucionarias. Marianne se llevó una mano temblorosa a la boca, no porque las palabras fueran sorpresa, ya sabía lo que venía, sino porque no había imaginado que Adrienne realmente se atrevería a desafiar tan abiertamente toda la hipocresía estructural de su clase social. El administrador carraspeó incómodamente, intentando medir la magnitud del escándalo que esto provocaría en los círculos aristocráticos. El capellán bajó la cabeza con expresión compleja, como si hubiera presenciado simultáneamente un acto de justicia radical y una condena social inevitable. Elara no lloró. Sus ojos permanecieron secos mientras simplemente apretaba la mano de Tomás, con una fuerza que probablemente le dolería al niño, como quien todavía teme que todo sea un sueño cruel del que despertará en su cabaña helada. Adrienne la miró directamente a los ojos. «No te pedí que cargaras esto completamente sola durante todos estos años», dijo con una honestidad brutal. «Y aún así lo hiciste con una dignidad que yo nunca he tenido. Eso cambió fundamentalmente mi destino de maneras que apenas estoy comenzando a comprender». Elara respondió con voz apenas audible. «Yo solo intenté sobrevivir día a día. No hay nada heroico en eso». Adrienne sonrió con una tristeza profunda
que transformaba completamente su rostro normalmente severo. Y precisamente al sobrevivir con dignidad, sin esperar rescate ni reconocimiento, me enseñaste algo que ningún campo de batalla me enseñó. Me enseñaste realmente a vivir en lugar de simplemente existir, cumpliendo roles. La Navidad de ese año, entonces, no fue celebrada con el tradicional banquete opulento ni música elaborada. Fue marcada por una mesa simple en el salón más pequeño, con pan recién horneado, sopa caliente de vegetales, velas encendidas proyectando sombras danzantes y una sensación completamente nueva que ninguno de los presentes podía nombrar con precisión. La sensación frágil pero real de hogar auténtico, construido sobre verdad en lugar de conveniencia. Adrien se sentó cerca del fuego junto a Tomás, moviéndose con torpeza debido a su brazo herido, y le mostró pacientemente cómo tallar una figura rudimentaria en madera usando una sola mano. Sus movimientos eran torpes, claramente no acostumbrado a actividades manuales simples, pero estaba presente de una manera que trascendía la técnica. El niño rió con una alegría pura que resonó en la habitación como música celestial. Clara los observó desde su silla, y en su mirada había algo que parecía descanso emocional, por primera vez en años interminables de tensión constante. Afuera, en el pueblo cercano, los aldeanos cantarían villancicos tradicionales sin saber que en la mansión imponente del conde había ocurrido simultáneamente una tragedia social y un renacimiento humano en la misma noche imposible. Las campanas de la iglesia repicaron marcando el mediodía de Navidad, y su sonido metálico llegaba amortiguado por la nieve acumulada. El último momento verdaderamente emotivo llegó cuando Adrien, mirando pensativo el árbol discreto decorado junto a la chimenea con velas y cintas rojas, susurró casi para sí mismo: «Pensé que volver de la guerra sería el final de mi sufrimiento. Pensé que finalmente podría descansar». Luego giró lentamente para mirar tanto a Elara como a Tomás, y sus ojos normalmente duros brillaban con algo que podría ser lágrimas contenidas. «Pero ustedes dos, ustedes fueron realmente el comienzo de algo completamente nuevo, el comienzo de mi vida real». Porque esa era la ironía más devastadora y hermosa de toda la situación. La prometida embarazada del hijo de su mejor amigo lo había destruido socialmente y emocionalmente. Pero paradójicamente, una simple empleada olvidada, con su verdad dolorosa cargada en silencio y su hijo no reconocido, había reconstruido algo infinitamente más valioso que cualquier orgullo aristocrático hueco. Había reconstruido su capacidad básica de tener un corazón funcional, capaz de amar genuinamente. Meses después, cuando la historia se convirtió en escándalo público, que recorrió los salones de té y las reuniones sociales, cuando Marianne dio a luz a su hijo y Lucien fue exiliado definitivamente de todas las propiedades Valmont, cuando la sociedad finalmente se cansó de murmurar y comenzó a aceptar lo inevitable, Tomás ya corría libremente por los jardines de la mansión, llevando el apellido Valmont, con la inocencia de quien nunca dudó que ese era su lugar legítimo en el mundo. Y Adrien, observándolo desde la ventana de su estudio mientras trabajaba en cartas oficiales, reconociendo formalmente su paternidad ante todas las autoridades relevantes, comprendió algo que cambiaría su filosofía para siempre. El verdadero honor no consiste en nunca caer o nunca cometer errores. El verdadero honor consiste en levantarse después de la caída, reconocer las consecuencias honestamente y construir algo mejor sobre las ruinas de lo que fue destruido. La Navidad de 1847 pasaría a la historia familiar como la Navidad de la verdad, y aunque trajera escándalo y dolor social inevitable, también trajo algo que ningún título nobiliario podría comprar: una familia real construida sobre honestidad radical en lugar de apariencias cuidadosamente mantenidas. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó La Verdad de Nochebuena, no olvides suscribirte al canal Destinos Cruzados, donde encontrarás más historias emocionantes que tocan el corazón. Dale like, comparte con tus amigos y cuéntanos en los comentarios qué te pareció el conde Adrien y su decisión. ¿Hizo lo correcto? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar?
Nos vemos en la próxima historia de Destinos Cruzados.